A continuación, vamos a platicar un poco acerca del Andon. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y dónde se conecta con todo lo que hemos visto al momento? La sesión pasada hablaba mucho, incluso empecé a hablar mucho de el tema de gestión visual, de Mieruca, de las categorías de Mieruca. La primera sesión lo dije, la segunda sesión lo dije, hoy lo volví a sacar, porque yo siempre digo, antes de pensar en tecnología, antes de pensar en mejora de procesos, antes de pensar en solución de problemas, tienes que hacer que las anomalías sean visibles. Si yo no puedo distinguir lo normal de lo anormal, mi sistema de manufactura no me dice cuando algo está raro. Mi sistema de manufactura no me indica cuando algo no se está cumpliendo. Y el problema es que esos pequeños elementos anómalos, si yo no los estoy detectando a tiempo, al final del día se va a convertir en un incumplimiento. Analícenlo ustedes. Cuando nosotros entregamos una orden tarde a un cliente, realmente no es solamente una cosa que salió mal. Hubo un montón de situaciones previas que desencadenaron estos apartados. Entonces, en realidad, el entregar tarde no es un problema. El entregar tarde es un síntoma. ¿Sí me sigues? O sea, es algo después de. Ocurrieron muchas cosas que hicieron que al final yo no cumpliera en el tema de los tiempos. Bajo esa premisa, lo que tenemos que buscar es que nuestro proceso y toda nuestra parte de manufactura sea fácil ver cuando algo está anómalo. Hoy, ahorita, en piso de producción, ¿qué tendría que hacer para poder saber cuáles máquinas están funcionando actualmente, cuáles máquinas están paradas y cuáles son las causas de paro de máquina de cada una de estas? Eso es fácil de ver, no es fácil de ver, lo tendría que investigar. ¿Cuándo sabría esa información? ¿Cómo sabría esa información? ¿Alguien que me platique de eso? Adelante primero. Damas primero y luego. Ujú. Hasta ese momento y hay un desfase de tiempo muy considerable. Hasta ese momento nos damos cuenta de, bueno, pues más bien tenemos un dato de que esa máquina está en paro o en avería. Ok, muy bien. Adelante, perdóname. No, yo creo que sí los tenemos, pero no los hemos podido explotar, porque si tú vas a la planta y ha sido, tenemos los saldos, pero hay mucha gente que no sabe ni para qué es, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Y cierta gente podemos saber qué se te puede significar, está en rojo, ¿verdad? Oye, que está parado, está bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos falta un poquito más de poner la atención a eso. Y las máquinas, parece que no tenemos, poner. Ok. ¿Verdad? Ponerlo, habemos cierta gente que sí sabemos, por ejemplo, en ciertas máquinas, oye, en amarillo, oye. Algo está pasando. Oye, una chicharra, oye, está sonando una alarma. Oye, sabes que está parado, no sé, otra máquina, ¿no? Pero no tenemos Ese control. Muy bien. y Muy bien. Digo, aquí hay una parte importante. Me gustó lo que comentaron por dos temas. Uno es de que es complicado saberlo. Dos, no todos sabemos lo mismo. Entonces, la parte de cómo utilizar el Andon y por qué es importante, de entrada, forma parte de una de las categorías de gestión visual que habíamos platicado, el control de equipos. O sea, yo debería de poder saber en todo momento cuántas máquinas están paradas, cuántas máquinas están corriendo y en qué estatus está cada máquina. Es decir, verde porque está corriendo normalmente, amarillo porque está parada por falta de material, rojo porque está parada por un problema de mantenimiento, azul porque está parada por un problema de calidad, morado porque está parado por un cambio de modelo, sin que yo tenga que preguntarle a alguien. O sea, en una de las plantas para las que trabajé,
un director de planta, una de las cosas que me pidió que yo hiciera, que fue la primera vez que tuve contacto con Andon, es, mira César, me dijo, yo me tengo que parar aquí, güey. Tengo que voltear atrás, al final del pasillo, y yo debo de poder ver exactamente cuántas máquinas inyectoras están paradas y cuántas están trabajando. Así, en tiempo real, todo el tiempo. Y de cada máquina inyectora tengo que saber cuál es el estatus. O sea, tengo que tener un panel general para poder ver de las 40 que tenemos, 42, cuántas están en verde, cuántas están en rojo, cuántas están en azul, cuántas están en morado. Y aparte, cada máquina me tiene que decir en qué estatus está. Entonces, me llamó mucho la atención porque decía, pues sí es cierto, o sea, de nada sirve que yo le ponga un andon a cada máquina con lámparas si nadie ve las lámparas. E incluso no puedo ver el total de la planta. En un principio, pues parecía pino de Navidad, ¿verdad? Porque la realidad todo estaba en rojo cada rato, todo, pues puros paros de entre rojo y morados y amarillos. O faltaba material, o no estaba la gente de mantenimiento, o no estaba tal cosa. Y la realidad es que fue algo muy complicado porque pues la gente en un principio no entendían por qué era importante. Y el error de nosotros fue que empezamos por la herramienta. O sea, no empezamos explicándole a la gente por qué es importante hacer esto. Nada más le dijimos, ah, no, aquí están unas luces, güey, tú le vas a picar a tal cosa cuando pase algo. Total, entre que si cambio de turno, que si llegó el de la noche, que si cambió, que si el supervisor no estaba, a las 2 semanas, pues resulta que todo estaba en verde y las máquinas paradas. Y tú, a ver, oye, ¿qué no está esta máquina parada que le estoy viendo aquí que no hay nadie? ¿Por qué está en verde aquí? ¿Por qué está en verde allá? No, pues, ¿a qué le tenía que picar, güey? Ah, ok. No, está bien, pasa nada. No me lo explicaron. Vamos por partes. Ok. 2 semanas más después de un reforzamiento, volvemos a pasar, a detallar ahí, a ver el detalle. Otra vez, hoy está la máquina parada por cambio de modelo 3 horas y media, me consta, porque vine a las 8, son las 11:30 y sigue parada. Y yo veo ahí que está en verde y veo acá que está en verde. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que mire, dije, le picamos y no viene nadie. Le picamos y nadie atiende. Entonces ya es lo mismo si le pico o no le pico. Ah, pues tiene razón el vato. Tiene razón. O sea, ¿para qué le pico si nadie atiende? Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la perspectiva. Yo creo que el error principal es que no estamos poniendo los resultados. Y en ese entonces el ando no era acumulativo. O sea, es decir, tú no sabías al final de la semana cuál máquina paró más y por qué. Y también en tiempo real tú no sabías si había una máquina alertada. Entonces dijimos, ah, bueno, vamos a corregir y vamos a ponerle música. Y cada máquina tiene un buzzer que suena una música diferente de acuerdo al departamento. Y esa música no se va a callar hasta que no vaya el vato del departamento a atender. Y no se va a volver a poner en verde hasta que no se corrija la falla. Y eso fue lo que empezamos a corregir. Adicional a esto, el andon y su funcionamiento tiene que ser algo que esté dentro de la matriz de habilidades de los operadores y tiene que estar dentro de su programa de capacitación en la inducción. Así como yo le enseño a tirar producto no conforme y llenar una boleta, le tengo que enseñar a llevar el andon. Porque al final del día, esta herramienta es para el operador. Y al final de la semana, nosotros tenemos que revisar cuál departamento me provocó más tiempo muerto y cuál causa fue la que me provocó más tiempo muerto. O sea, si es mantenimiento, de todo el catálogo de defectos que tiene o de paros que tiene, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más se tarda? ¿Qué es lo que más nos está quitando tiempo? Y otro punto importante, cuando tú le picabas a este andon, se modificaba el indicador de disponibilidad. O sea, empezaba a correr disponibilidad. Un error clásico es que, incluso yo lo cometí, tengo andon, pero es reactivo. Tengo andon, pero no es acumulativo. O sea, yo no sé al final de la semana qué pasó. Tengo andon, pero no está ligado a disponibilidad de Noé. Entonces dices,
A ver, güey, ¿cómo puedes tener una disponibilidad del 89 y en el Andon yo estoy viendo todos los días que hay máquinas paradas? Eso no puede ser. O sea, hay algo que no está conectado. ¿Qué era? Pues que ese Andon estaba como una cosa separada de la disponibilidad, cuando en realidad el Andon tendría que estar conectado al indicador de disponibilidad. Entonces no son dos cosas diferentes. Al contrario, el indicador de disponibilidad come de lo que le pico en el Andon. Y aquí viene un error clásico también. Entre la falla real y la falla reportada pasa tiempo. ¿Qué es lo que hacen ahorita muchas compañías que te venden esto como Cronos o Pulsar? Dicen, ¿sabes qué? No, te lo va a cambiar. Cuando la máquina pare, el sistema se va a dar cuenta que la máquina paró. Y lo que va a pasar es que tú como supervisor o tú como operador vas a tener que seleccionar cuál es la causa del paro. Y cuando arranque ese tiempo, pues realmente es tiempo de máquina parada, real, con una causa real que tú seleccionaste. Y así evito el error de que, pues, ¿qué crees? Sí paramos 2 horas, pero el vato se acordó de reportarlo a la hora, güey. Entonces existe una hora que no reportaste, que estuvo parada, que pues está volando, güey. Ese fue uno de los temas. Segundo punto importante. El Andon, pero no cierro el punto. El Andon tendría que estar ligado directamente a un proceso de escalación y plan de reacción. Por eso va dentro del Mieruca en control de equipos. O sea, yo le pico a falta de material. Más bien, no, yo no le pico a falta de material. Más bien, la máquina para por falta de material. Algo me dice, güey, está parado. Dime por qué está parado para que yo le avise al que deba de avisarle. Falta de material. Eso de falta de material debería de llegarle en automático a alguien para decir, la línea 24 no tiene material, güey. Ve a surtirle. Si pasa 30 minutos y no está surtido, es decir, que sigue la máquina parada, debería escalarse al siguiente nivel. A ver, coordinador de almacén, esta máquina sigue parada 1 hora, güey. Lleva media hora parada. Si pasa 1 hora, debería escalarse a un siguiente nivel. Y si pasan 2 horas, debería escalarse a un nivel importante. O sea, uno de los mecanismos que son clave para el funcionamiento adecuado del Andon es el proceso de escalamiento, porque está otra vez relacionado a mi Aruca gestión visual, como control de equipos con un plan de reacción inmediata. Y tiene que ser acumulativo y tiene que ser parte de donde saco el indicador, no nada más de disponibilidad, sino el tiempo medio para reparar y el tiempo medio entre fallas. Y lo correcto es que no sea reactivo, sino más bien que sea proactivo, o sea, que la máquina sepa cuándo paró y que tú sí escojas el por qué. Y eso dispare el plan de reacción para corregir. La lógica es, si yo corrijo esos paros de cada 2, 3, 4 horas, cada 6 horas, lo que va a pasar con mi disponibilidad es que se va a incrementar. Y al final, pues voy a cumplir con lo que debo. ¿Ok? Discúlpame, compadre. No, era eso nada más para ver Adelante. cómo lo estaban atacando si no se escalaba. Pero ya lo comentaste. Tiene que tener algo. Tiene que tener escalador, escala 3, jefatura, escala, me dice, cabrón. No hay otra. O sea, y la realidad es que muchas de las veces, en un principio, cuesta llevar esta parte de disciplina, sobre todo por el plan operativo. Pero cuando ven que les está resolviendo un problema, después ya lo hacen porque pues me sirve. O sea, al final de cuentas todos buscamos lo mismo. Nadie nos conviene no sacar la producción. Por eso te decía que para mí es sumamente importante el tener equipos autodirigidos con sistemas de compensación variable. ¿Por qué, por ejemplo, esto en las áreas textiles, donde sí hay sistemas de compensación variables, funciona? Pues porque si no paran, ganan más, güey. Así de sencillo. Como les pagan por punto de eficiencia, que ellos lo miden distinto, pero digamos que punto de eficiencia es como si fuera cantidad de pies que sacan, pues, claro, pronto. Si saco más piezas, pago más. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque esto me asegura que estoy corriendo como relojito. Muy bien. Este es un poquito acerca de la parte teórica del Andon. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Muy bien.